Está la presentación, lo escucho muy bien. Yo voy a apagar la cámara y el micrófono, cualquier cosa yo la prendo ahí mismo. Bueno, Por supuesto. Perfecto. De verdad, gracias a todos por su participación, por la asistencia a este espacio. Lo que buscamos el día de hoy es precisamente, como lo dice la charla, a partir del concepto de lo que es la ciberseguridad dentro del contexto, ¿no? Comprender por qué esa necesidad de la ciberseguridad como casa dentro de lo que es un contexto de ecosistema digital. Y de allí, pues ya vamos a abordar los temas relacionados precisamente con cómo Microsoft ve esta estrategia de contexto en ciberseguridad. Entonces, permítanme, voy a apagar la cámara y damos paso a lo que es la proyección. Bien, entonces vamos usted, a estar trabajando. Sí, dime. primero lo interrumpo. Si porfa su merced valida su conectividad que empieza a escuchársele entrecortado. Entonces, para que la revise, porfa. Bien, yo estoy conectado aquí por red ¿Por cable? de datos, sí, completo. Ok. Puedes validar de pronto si alguien más que esté conectado, cómo me está escuchando. Mm. Se escucha bien, Bien, dicen en el chat. bien, Listo. perfecto, perfecto. Entonces, vamos a ir iniciando cualquier tema por el chat, nos dejan saber y validamos junto con Julio de pronto si se está presentando algún tema de conectividad. Entonces, lo que buscamos nosotros con este tema es precisamente dar el planteamiento del contexto de la ciberseguridad. Bien, y entenderlo desde el punto de vista precisamente no solo de ecosistema organizacional, en este caso, sino también del ecosistema nacional e internacional. Y el por qué debemos, digamos, desde el punto de vista de trabajo en equipo, unir esfuerzos para el desarrollo de prácticas en ciberseguridad. Entonces, partiendo de ello, pues ya Julio, gracias por la presentación, por la inducción. La idea es siempre desarrollar capacidades conjuntas. Más allá, como siempre lo he dicho, de que cada uno de nosotros tenga un conocimiento, una experiencia en los campos de sistemas de información, de desarrollo de aplicaciones, de servicios servidores, telecomunicaciones, seguridad de la información, protección de datos, cumplimiento, ciberseguridad. Digamos que más allá del tema es cómo cada uno de nosotros aporta su conocimiento para el desarrollo de capacidades conjuntas e incrementar así la resiliencia. Entonces es así como definitivamente todos debemos comprender que la ciberseguridad eh, es exitosa en la medida en que desarrollemos capacidades conjuntas, trabajemos en equipo y compartamos la información, ¿no? Tal como lo comentó Julio, pues digamos, venimos trabajando diferentes iniciativas. Con Julio nos distinguimos desde hace bastante tiempo en diferentes escenarios nacionales. Entonces, allí hemos tenido la oportunidad de aportar a lo que es el desarrollo de política pública, COMPES 3854, 3995. Hemos sido partícipes de lo que son las mesas de infraestructura crítica nacional, apoyando precisamente el desarrollo de ese tipo de iniciativas. De mi parte, apoyando lo que es el sector de educación en las mesas de infraestructura crítica nacional, porque en lo personal pienso que la educación es un componente fundamental para el desarrollo de cualquier estrategia, tanto para el desarrollo de capacidades culturales, obviamente, como para el desarrollo de capacidades duras en materia de ciberseguridad. Y apoyando otras iniciativas a nivel nacional. Hago parte de la mesa TIC de Red Papás, donde trabajamos por la protección de derechos de infancia y adolescencia en entornos digitales. Allá hay diferentes actores gubernamentales, trabajamos con la Interpol Colombia, con otras policías internacionales, con otras hotline, con proveedores, precisamente tratando de desarrollar esas capacidades en protección de derechos de infancia y adolescencia. Entonces, ya haciendo esto, vamos con lo que es la presentación. El día de hoy vamos a trabajar estos 4 puntos fundamentales. Uno es comprender esa competitividad digital, el estado actual de la ciberseguridad, comprender lo que es ciberseguridad, porque definitivamente digamos que muchas veces es difuso el significado de la ciberseguridad y tener enfoques integrales en ciberseguridad. Antes de partir con el contenido, quiero que hagamos una reflexión alrededor de esta frase de Albert Einstein. El problema del hombre no está en la bomba atómica, sino en su corazón. Y es que lo mismo sucede con las tecnologías de información y de las comunicaciones, ¿no? El problema no son las tecnologías per se, sino el problema es muchas veces dado por la forma en la cual interactuamos con estas tecnologías. Por conocimiento o desconocimiento hacemos un abuso o un mal uso tecnológico. Y es allí donde la sociedad tiende a pensar que precisamente las tecnologías empiezan a generar problemas, ¿no?
En la medida en que no aprovechemos el máximo potencial de las tecnologías en pro del beneficio de nuestras comunidades, de nuestra sociedad, pues vamos a seguir teniendo este tipo de inconvenientes. Entonces allí es conjuntamente cómo desarrollamos capacidades para explotar el máximo potencial de las tecnologías, tanto a nivel personal como a nivel de las diferentes comunidades que integramos, sean educacionales, laborales, familiares, sociales, ¿bien? Y cómo podemos a través de ese conocimiento potenciar a nuestro país en búsqueda precisamente del desarrollo de ventaja competitiva para nuestras organizaciones, tanto públicas como privadas, y nuestra gente, ¿no? Partiendo de ello, digamos que vamos a ver el tema de competitividad digital y enfocarnos en lo que es transformación digital y el por qué necesitamos esto para empezarle a dar un concepto o un contexto a lo que es la ciberseguridad. Lo primero que quiero que pensemos es en los modelos de gobernanza de Internet. Muchas veces, inclusive nosotros, quienes trabajamos en las capas de seguridad, desconocemos lo que son los modelos de gobernanza de Internet. Y es que los modelos de gobernanza de Internet nos plantean tres capas diferentes. La primera capa, que es la primera, la de abajo, es la capa de infraestructura. En esta capa es donde encontramos todos los recursos tecnológicos de conectividad, tanto alámbrica como inalámbrica, bien, que nos permiten a nosotros interconectarnos en Internet. Entonces, en esta capa existen todo lo que tiene que ver con satélites, todo lo que tiene que ver con cables de fibra óptica nacional, backbone internacionales, con enlaces microondas, todo este tipo de capacidades allí. En la capa intermedia, que es la capa lógica, encontramos todo lo que son los protocolos. No solo los protocolos de telecomunicaciones o los protocolos de comunicación, TCP/IP, IPMPLS, todo lo que tiene que ver con ATM, Friend Relay, GSM, 3GSM, sino que también encontramos los protocolos que empiezan a habilitar la diplomacia internacional para garantizar que se tiene un equilibrio en lo que es esa gobernanza de Internet, ¿no? Entonces, es allí, en esta capa, donde nosotros desde el punto de vista de ciberseguridad debemos trabajar a nivel nacional e internacional para fortalecer las capacidades diplomáticas y de desarrollo de política pública que nos garanticen precisamente que no se pierde el equilibrio en lo que es el modelo de gobernanza de Internet desde el punto de vista de protección de datos y desde el punto de vista de privacidad, desde el punto de vista de seguridad de los ecosistemas digitales. Y la última capa, que es la capa, digamos, económica y social, es la capa donde todos nosotros desarrollamos nuestras actividades en Internet, actividades empresariales, actividades académicas, actividades de ocio, actividades de relacionamiento. Entonces, la importancia de que el modelo de gobernanza lo interioricemos y a través de ello podamos ir interiorizando capacidades de gobernanza en ciberseguridad, pues es un tema fundamental, ¿no? Si no partimos de ello, va a ser muy difícil comprender lo que son los modelos de gobernanza a nivel de transformación digital, a nivel de gobierno digital, a nivel de ciberseguridad. Ya una vez tenemos en cuenta esto, tenemos que entender que definitivamente nosotros nos encontramos inmersos en lo que es la cuarta revolución industrial, que también es conocida como la revolución del conocimiento, la revolución asociada a la transformación digital. Y es como todas estas tecnologías digitales que han venido siendo disruptivas en las últimas décadas, nos permiten potenciar el talento humano, el conocimiento humano. Pero aquí lo importante no es solo esa potenciación que podemos llegar a tener como sociedad, como país, desde el punto de vista de la transformación digital, sino el cómo aprovechamos este momento, nosotros como sociedades latinoamericanas, como sociedad colombiana, para poder precisamente empoderar a nuestras organizaciones, empoderar a nuestra sociedad, empoderar a nuestro país en el desarrollo de ventaja competitiva. Entonces es allí donde debemos comprender las diferentes metodologías que existen para temas de transformación, para temas de agilismo, para temas de design thinking y también comprender las diferentes tecnologías que empiezan a ser parte, obviamente, integral dentro de nuestras diferentes organizaciones, tanto públicas como privadas. Entonces, allí hablamos de Big Data, temas de analítica, temas precisamente de Internet de las Cosas, temas de metaverso y otro tipo de capacidades, ciudades inteligentes, como lo estamos viendo en las iniciativas que da la alcaldía de Bogotá para lo que es nuestro territorio, ¿no? Entonces, es allí donde para nosotros debe ser importante entender cómo está Colombia, cómo está nuestro país en temas de competitividad digital.
con respecto a otros países del mundo. Y para ello, este ranking de competitividad digital que genera el Instituto para el Desarrollo Gerencial es una de las principales fuentes de consulta. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que este instituto, el Instituto para el Desarrollo Gerencial, genera este ranking de competitividad digital anualmente y compara, en este caso para 2022, las 62 economías que estuvieron bajo estudio. Colombia hace parte de esas economías y aquí clasifica diferentes criterios. Entre los 52 criterios, pues hay 32 criterios definidos y 20 datos obtenidos por encuesta hacia los diferentes participantes. ¿Qué es lo importante de este ranking de competitividad? Que revisa o valida tres aristas: la arista del conocimiento, de la tecnología y de la preparación futura. En la primera arista, la arista del conocimiento, pues analizan estos expertos cómo está el país en temas relacionados con talento humano, qué tan preparado está el talento humano, cuáles son los esquemas de entrenamiento y de educación para el talento humano en temas de transformación digital, y si el país cuenta con una concentración científica, es decir, si estamos haciendo investigación nacional en temas de transformación digital, investigación, desarrollo e innovación. Entonces, ese es un tema importante. La segunda arista son los temas de tecnología. Entonces, allí analizan estos expertos cómo está el marco regulatorio nacional para poder permear y poder desarrollar capacidades de transformación digital, de competitividad digital, qué tanto capital se está entregando precisamente a las iniciativas nacionales en temas de transformación digital, de disrupción digital, y cómo está el marco tecnológico, que es un tema fundamental. Entonces, el país está preparado tecnológicamente para dar el siguiente paso a temas de transformación digital avanzada. Y el tercer pilar es la preparación futura, y es cómo nosotros estamos garantizando que tenemos tecnologías que se pueden integrar, que tenemos desarrolladas capacidades de agilidad empresarial, y no solo empresarial, sino gubernamental, para poder precisamente ir enfrentando estos retos que se van preparando o se están presentando. Desde el punto de vista del ranking, entonces se manejan diferentes temas importantes, y en la encuesta ejecutiva del ranking, pues se preguntaba cuáles son las tendencias más importantes que pueden impactar los negocios para el año 2022. Y como todos lo hemos visto, pues los temas más importantes que se presentaron fue el tema de la inflación, la volatilidad de las diferentes monedas a nivel mundial, entre ellas la principal, el dólar, también todo el tema relacionado con los conflictos geopolíticos que de alguna u otra forma empiezan a afectar a nuestros países, por más que no estemos directamente relacionados con esos conflictos internacionales. Todo el tema relacionado con cadena de suministro, ya lo vimos desde la época de la pandemia, donde precisamente se ha visto afectada la cadena de suministro, no solo desde el punto de vista de ciberseguridad, sino desde el punto de vista del ecosistema digital. Entonces vemos que es lo que hay: desabastecimiento de chips, desabastecimiento de tarjetería, desabastecimiento de hardware, que tenemos problemas de logística para la entrega de los diferentes productos a nivel internacional. Entonces todo esto hace que precisamente haya un freno en temas de transformación digital. Eso como las tres primeras instancias. Otro tema importante que nos presenta el ranking es el posicionamiento de competitividad por región. Y si nos damos cuenta en este slide, pues precisamente Latinoamérica, que está aquí trazado en la última posición, pues a partir de 2020 ha tenido un decrecimiento en temas de transformación digital, y en 2020, 2021, 2022 prácticamente ha permanecido estable. Entonces, ¿cómo estamos nosotros como Latinoamérica con respecto a otras economías, a otras regiones que definitivamente están desarrollando capacidades avanzadas o precisamente están acortando las brechas desde el punto de vista de transformación digital? Otro tema importante es el rango de los factores promedio que nos trae el informe. Y si nos damos cuenta, aquí desde el punto de vista de desarrollo económico, pues Suramérica o nuestros países ranqueados se encuentran casi que en las últimas posiciones con respecto a desarrollo económico en temas de transformación digital y de competitividad digital. Eficiencia de gobierno, démonos cuenta de dónde se encuentran nuestros países de Latinoamérica. ¿Y por qué lo digo? Porque sencillamente esto lo que nos está presentando es oportunidades, oportunidades de poder transformar las cosas, partiendo desde las mismas entidades del sector público, partiendo desde cada uno de nosotros como sociedad civil, en empoderar precisamente el desarrollo de estas capacidades. Eficiencia a nivel empresarial, a nivel de negocios. Nos damos cuenta que Sudamérica también permanece en el último lugar,
desde el punto de vista de ranking de competitividad y a nivel de infraestructura tecnológica que soporte la transformación digital. Allí también vemos cómo Sudamérica pues está presentando un inconveniente desde el punto de vista de la habilitación tecnológica para adoptar esa transformación digital. Bien, dentro de esto, pues sencillamente aquí la panorámica nos muestra que nuestra región y nuestro país en particular, pues ha permanecido muy estable. Es decir, en la valoración no se evidencia un cambio en temas de competitividad digital para Colombia. Es allí donde debemos trabajar con diferentes iniciativas desde el sector público y privado que nos permitan abanderar el tema de transformación. En el ranking de competitividad en los países top, el top 10, pues nos damos cuenta que ningún país de Latinoamérica hace parte del top 10. Colombia no hace parte del top 10 en temas de transformación o competitividad digital. Pero si analizamos lo que tiene que ver con este ranking en cuanto a países de habla hispana, pues nos damos cuenta que aquí el ranking lo encabeza España, que en 2021 estaba en la posición 39 y ascendió a la posición 36. Quiere decir que los esfuerzos que ha venido desarrollando en el último año España, desde el Centro Cibernético de España, que es el INCIBE, y otro tipo de iniciativas, pues han surtido efecto. Ahora, veamos Colombia. Con respecto a 2021, hemos descendido un puesto en 2022. Entonces, definitivamente, ¿qué es lo que debemos buscar nosotros como país y como sociedad? Que podemos unir fuerzas y desarrollar capacidades desde el sector público, privado y sociedad civil que nos permitan aprovechar este momento. Si nosotros no aprovechamos este momento de disrupción digital, vamos a hacer que esa brecha entre países o economías o primeras potencias mundiales pues se incremente con respecto a nuestro país. Entonces, es el momento de actuar. Ahora es cuando debemos desarrollar ese tipo de iniciativas que nos permitan acortar la brecha desde el punto de vista de competitividad digital. Dentro del ranking también nos presenta esta figura donde nosotros vemos precisamente cómo Colombia desde el año 2020 ha venido perdiendo posiciones. Estábamos en la posición 54 en el año 2020, pasamos a la 56 en el año 2021 y a la 57 en el año 2022. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros para poder, obviamente, acortar esa brecha con países que están manejando la competitividad, disrupción digital y por ende también incrementando sus economías y posicionamiento, ¿no? Ahora, ¿cómo podemos hacer esto? Pues analicemos cuáles son las diferentes iniciativas que estas economías que son potencias están desarrollando en materia de transformación digital, competitividad digital y poder identificar si nuestras estrategias organizacionales, nacionales, sectoriales, industriales, están dadas para poder habilitar ese tipo de competitividades. Esto que estamos viendo en pantalla es precisamente el programa Europa Digital 2021-2027, donde nos muestra la Comisión Europea cuál es esa hoja de ruta con proyectos a corto, mediano y largo plazo que se están desarrollando en la Unión Europea para garantizar una amplia competitividad digital para el año 2027. Bien, a mí me causó curiosidad cuando este año precisamente dicté un taller junto con el INCIBE y con la OEA en el Cybersecurity Bootcamp en León, enfocado en diplomacia y liderazgo en ciberseguridad, y me daba cuenta que quienes asistieron, jueces, magistrados, abogados de diferentes países a nivel mundial, inclusive de la Unión Europea, pues desconocían lo que eran este tipo de programas. Entonces, si yo desconozco hacia dónde va mi región, mi país, en materias de competitividad digital, pues muy difícilmente voy a poder garantizar que mi estrategia disruptiva en transformación va a ser competitiva y va a poder permitir apalancar este tipo de iniciativas, ¿no? ¿Qué nos dice la Unión Europea? Nos plantea unos objetivos específicos, informática de alto rendimiento. Entonces pensemos como sociedad y como colombianos, ¿qué podríamos hacer para garantizar una informática de alto rendimiento a nivel país? ¿Cómo podemos desarrollar capacidades de inteligencia artificial que sean competitivas y que sean llamativas para estos países de Unión Europea, ¿no? Para poder desarrollar alianzas estratégicas, para poder potenciar nuestra industria. El tercer objetivo específico es ciberseguridad y confianza. Definitivamente, ¿cuáles son los esfuerzos que los países de la Unión Europea están desarrollando para garantizar confianza hacia la ciudadanía, hacia el titular de datos y garantizar ecosistemas digitales que son resilientes desde el punto de vista de seguridad cibernética?
Entonces, ¿qué estamos haciendo como país y como sociedad colombiana para garantizar esos márgenes, ¿no? Competencias digitales avanzadas, investigación, desarrollo e innovación, y el despliegue, obviamente, de capacidades digitales en el territorio. Entonces, pensemos en lo que es Bogotá, cómo vamos a expandir ese despliegue tecnológico y de capacidades, y también cómo nosotros, digamos que como referentes a nivel Colombia, vamos a poder apoyar los desarrollos e iniciativas que se están dando a nivel nacional. Pensemos desde nuestras diferentes regiones qué iniciativas y ciudades se pueden desarrollar para garantizar este despliegue, ¿no? Ahora, entendamos precisamente cómo esto está casando en el contexto nacional y veamos que definitivamente las iniciativas nacionales tienen un norte y que Colombia sí está pensando y está desarrollando paso a paso iniciativas, aunque no es fácil, es un desafío bastante grande, se están desarrollando iniciativas en transformación digital pública. Entonces, en Colombia tenemos la política de gobierno digital, y esta política de gobierno digital precisamente plasma una capa de gobernanza. Entonces nos damos cuenta por qué partimos la presentación con los temas de gobernanza en Internet, porque lo mismo debe suceder desde el punto de vista de las capas de transformación digital. Entonces, la política de gobierno digital tiene una base fuerte en gobernanza, gobernanza que cobija o es la sombrilla para las iniciativas del sector privado, para la academia, para la ciudadanía en general, para la sociedad civil y para las entidades públicas. Aquí, cuando hablamos de ciudadanos y sociedad civil, pensemos también en todas las diferentes organizaciones que velan por la protección de derechos humanos y también por el desarrollo de la sociedad. Entonces, si nos damos cuenta, este modelo de gobernanza cobija todas las aristas de los individuos y las diferentes comunidades que nosotros como individuos podemos llegar a integrar. Ahora, este modelo de gobernanza habilita esta innovación pública digital en diferentes factores. Unos habilitadores que son arquitecturas precisamente disruptivas, cultura y apropiación, desarrollo de capacidades en la sociedad. Uno muy fuerte y el que nos llama la atención a nosotros, seguridad y privacidad de la información, servicios ciudadanos digitales, es donde vemos cómo precisamente las diferentes iniciativas empoderadas por el MINTIC y que se están llevando a la sociedad a través de mecanismos de servicios ciudadanos digitales, pues permiten esa integración de sociedad civil y gobierno a través de plataformas que automaticen y mejoren la atención a la ciudadanía. Líneas de acción en diferentes frentes, iniciativas que dinamizan precisamente esas iniciativas y unos objetivos específicos y generales que tienen que ver con los temas de innovación pública digital, ¿no? Ahora, todo este marco de gobernanza que plasma el gobierno tiene unos lineamientos, guías y estándares que algunos ya están construidos, otros vienen en proceso de construcción y otros están en procesos de mejora, y también tiene unas capacidades de medición, control y mejora continua que está dando el gobierno. Para ello, dentro de ese artefacto, esa sombrilla de desarrollo de política pública, pues el gobierno cuenta con dos iniciativas muy fuertes o dos COMPES que muchas veces nosotros, inclusive trabajando en sector gobierno, pues desconocemos, que el sector industria desconoce, que la sociedad civil muchas veces desconoce, que la misma academia muchas veces desconoce. Dos de ellas en particular, lo que es la Política Nacional de Explotación de Datos, que es el COMPES 3920. Esto es un COMPES desarrollado en 2018 y que permite precisamente el garantizar que Colombia empieza a ser un territorio fértil para lo que es la analítica en Big Data, ¿no? Entonces, ¿cómo desarrollamos temas relacionados con Big Data y analítica? Y el otro COMPES de 2019, que es el COMPES 3975, es la Política Nacional para la Transformación Digital e Inteligencia Artificial. Entonces, este COMPES plasma los pasos que vamos a seguir en un periodo de tiempo con proyectos a corto, mediano y largo plazo, tanto para sector público, privado como sociedad civil y academia, en materia de transformación digital e inteligencia artificial. ¿Por qué es importante conocer esto? Porque esto nos va a permitir a nosotros como sociedad el desarrollo de capacidades. Entonces, es importante que todos nosotros, como bogotanos y también como ciudadanos colombianos, podamos interiorizar estos documentos o estas hojas de ruta y ver cómo podemos, desde nuestra perspectiva,
empezar a generar ventaja competitiva personal, ventaja competitiva gubernamental y ventaja competitiva empresarial. Entonces es importante para ello. Además, que desde el punto de vista de seguridad, de ciberseguridad, es importante que interioricemos estos conceptos, porque hacia allá es hacia donde están yendo los ecosistemas digitales a nivel nacional y que busquemos la forma adecuada de desarrollar estrategias de protección y de resiliencia para estos entornos. Bien. Otro tema importante y que siempre lo traigo a colación es cómo nosotros empezamos a interiorizar métodos disruptivos en temas de transformación digital. Lo primero que estamos viendo aquí en pantalla es un modelo que precisamente nos permite identificar cómo está nuestro modelo de negocio digital. Y esto es importante porque para sector público y privado nosotros debemos identificar los modelos digitales de negocio de nuestras organizaciones y ver hacia dónde van a pivotear estos modelos de negocio. Aquí les dejo este texto como referencia, este libro, que es ¿Cuál es su modelo de negocio digital? Del profesor Peter Well, donde nos plasma precisamente diferentes iniciativas y una metodología que paso a paso nos permite definir modelos de negocio digital para poder ser competitivos y aplica tanto al sector público como privado. Otro tema que debemos conocer es todo este tema de la disrupción, cómo podemos utilizar los conceptos LEAN, cómo podemos empezar a pivotear partiendo desde la construcción, la medición y el aprendizaje hacia prototipos que vayan generando valor constante para las organizaciones. Para ello, les traigo este método que es LEAN Startup de Eric Ries, que nos presenta precisamente un método disruptivo basado en conceptos LEAN que no solo aplican a nivel de sector privado para startups o empresas grandes, sino que también el concepto Lean Startup ha sido muy utilizado en diferentes gobiernos a nivel mundial para poder hacer política ágil. Entonces, si empezamos a interiorizar este tipo de conocimientos, vamos a poder ser mucho más eficientes desde el punto de vista de adopción y transformación digital. Y obviamente, aquí hay un componente fundamental y es la protección del dato. ¿Cómo vamos a garantizar la protección del dato dentro de este ecosistema disruptivo? Ahora, ya viendo esto y es ese panorama global de transformación digital, comprendamos el estado actual de la ciberseguridad a nivel global y a nivel nacional, para que vayamos entrando hacia temas, obviamente, de ciberseguridad, que son los que nos competen en la sesión. Bien, para ello, miremos este primer reporte y es precisamente el Eurasia Group, que es un grupo o una organización que analiza los principales riesgos a nivel global. Pues aquí estos analistas se reúnen y generan un top 10 de cuáles son los principales riesgos que ven a nivel global para el desarrollo precisamente económico o que puedan afectar el desarrollo económico. Dentro de ellos plantearon los que vimos precisamente en el ranking de competitividad y aquí Eurasia los respalda son los conflictos internacionales, conflictos geopolíticos, los temas de pandemia, los temas de desabastecimiento en cadenas de suministro, ellos también los ven como riesgos, los conflictos o el inconveniente que se está presentando con Irán y otro tipo de cositas que plasman allí. Pero yo aquí resumo los tres riesgos principales que desde el punto de vista de transformación digital y de ciberriesgo nos empiezan a afectar. Uno son las fuentes de energía. ¿Qué pasa con el suministro de energía? Recordemos que todo lo que existe en el contexto cibernético existe precisamente porque hay una energía que lo soporta. Hay un suministro de energía que soporta las telecomunicaciones, que soporta los servicios, que soporta los servidores, que soporta las aplicaciones, que sin esa energía no podríamos operar en el ciberespacio. Entonces las fuentes de energía empiezan a ser algo crítico. Ya lo estamos viendo en Europa. En Europa, como el desabastecimiento de gas que se está generando por conflictos geopolíticos empieza a afectar a países como Alemania, como Francia y otros países que se están viendo sumamente afectados a nivel económico y social, ¿no? Las empresas expuestas, esto hace referencia a cómo las diferentes empresas, y no solo pensemos en el sector público, sino en privado también, están dando una apertura en lo que es la web 2.0 yendo hacia la web 3.0. Cómo nuestras organizaciones empiezan a abrirse a un ecosistema de redes sociales para interacción con la ciudadanía y cuáles son los riesgos que puede traer esa apertura de ecosistema, ¿no? Entonces, aquí ya empezamos a pilotear y a pivotear hacia lo que es el establecimiento de arquitecturas de cero confianza. Y un mundo tecnopolar.
donde empezamos a ver la inmersión de tecnologías disruptivas dentro de lo que son los procesos de negocio y los procesos de gobierno. Entonces, en algún momento, el blockchain pues va a dar la directriz para lo que es el establecimiento de confianza hacia la ciudadanía. Y no solo eso, sino que también pensemos cómo el metaverso empieza a afectar la interacción con la ciudadanía, cómo diferentes empresas, entre ellas Microsoft, empiezan a plantear iniciativas como Microsoft Mesh que nos permiten a nosotros abordar temas desde el punto de vista de adopción de metaverso y disrupción tecnopolar, ¿no? Otro tema importante que tenemos que tener en cuenta es lo que tiene que ver con el crimen ciberdependiente. Y allí uno de los principales riesgos nos los presenta la Europol en conjunto con la Interpol a través del IOCTA, que es este reporte que nos permite a nosotros identificar o visualizar las formas en que el crimen se está apalancando en entornos digitales para poder obviamente comprometer infraestructuras tecnológicas, tanto del sector público como privado y sociedad civil. Aquí uno de los principales riesgos que nos presenta la Europol es el crimen como servicio. Entonces, en el reporte de 2021, el IOCTA nos dice que el crimen como servicio es una tendencia en aumento. Entonces, sencillamente los delincuentes lo que hacen es ir a buscar organizaciones criminales que ya tienen creadas botnet, que tienen creados modelos tipo ransomware, eficientes, que hacen explotación de vulnerabilidades día cero o de otro tipo de vulnerabilidades para poder alquilar esas digamos que redes, ¿no? Y aquí empieza a haber un negocio de transacción. En algún momento se alquilaba la red o se siguen alquilando las redes y se cobra un monto estimado dependiendo de las funcionalidades o dependiendo del tiempo que se requiera el servicio. Pero hoy en día los delincuentes también lo que están pidiendo es parte de la recompensa. Entonces, si le alquilo mi botnet, si desplegamos un ransomware, yo lo que quiero es el 2% o el 3% del retorno de inversión o el 10% dependiendo de la magnitud del alcance del delito, ¿no? Entonces, estos son modelos que están planteando en el crimen organizado para poder precisamente ser mucho más eficientes. El uso expansivo de la infraestructura gris. Entonces, no solo hablamos de aplicaciones, sino también de tecnologías de Internet de las cosas, como aplicaciones de videoconferencia, como aplicaciones de ofimática, que de pronto desconocen el personal de tecnología de información de la organización, empieza a ser un riesgo para la organización en sí. ¿Bien? El crimen ciberdependiente. Entonces, allí vemos definitivamente que cada vez más el crimen organizado empieza a hacer uso de capacidades delictivas en Internet. El ransomware, que siempre he dicho, el ransomware vino para quedarse como lo hizo el phishing en su momento. Entonces, ya son técnicas de secuestro de información y no solo de secuestro, sino también de extorsión. Si nosotros no pagamos las recompensas, los delincuentes hacen analítica y big data, hacen big data y analítica en este tipo de información que lograron exfiltrar de las organizaciones y empiezan a hacer extorsión, ¿no? Entonces, si yo no pago, pueden publicar mis fotos, pueden publicar contratos de mi organización, pueden publicar videos que lleguen a generar algún compromiso, ¿no? Y un tema muy importante, la cantidad de material de abuso sexual infantil que se está generando en línea. Y aquí es donde es un riesgo significativo para nosotros, porque nosotros como países suramericanos, países latinoamericanos, estamos, digamos que en una exposición de nuestra infancia y adolescencia para la generación de esos materiales de abuso sexual infantil. Otro tema importante que nos trae el IOCTA en la versión 2017 es la tricotomía del cibercrimen. Y sencillamente esta tricotomía, el analizar estos tres aspectos, nos permite identificar a nosotros cómo se está perfilando el cibercrimen. Y es que en la medida en que hay mayor volumen de ataques, pues digamos que las capacidades que requieren los delincuentes de conocimiento de ataques sofisticados, pues es mínima. La cantidad de víctimas que necesitan afectar para tener un retorno de inversión pues es máxima y por lo general esos retornos de inversión son cuantías mínimas, ¿no? Esos ataques duran muy poco tiempo. Pero en la medida en que las capacidades de los delincuentes y la innovación pues sea más eficiente, vamos a ver que el volumen de ataques va a ser mínimo, que la cantidad de víctimas va a ser mínima porque son ataques personalizados o focalizados. Y aquí las entidades del sector gobierno tenemos obviamente un riesgo muy alto. Pero para ellos, para estos delincuentes, el retorno de inversión por cada una de estas actividades delictivas pues va a ser mucho mayor, ¿no? En el caso en que puedan comprometer los activos o información de una organización, pensemos de un banco.
Entonces, ¿cómo puede ser el retorno de inversión en ese caso para los delincuentes? Otro tema importante que debemos analizar es el reporte de tendencias del cibercrimen de Colombia para 2019-2020 que desarrolla el Centro Cibernético Nacional de la Policía. Y aquí vemos precisamente cómo se incrementan los delitos cibernéticos. Se han incrementado un 89%. Ya se están reportando nuevos casos. La pandemia precisamente llegó a disparar los casos relacionados con denuncia de crímenes apalancados en entornos digitales. Y vemos cómo dentro del reporte los temas de explotación sexual infantil en Colombia pues generan una gran preocupación. Vemos que definitivamente países como Holanda, Grecia, Estados Unidos, Rusia, Latvia, pues son los mayores consumidores del material de abuso sexual infantil en línea que se genera en Colombia, que se distribuye muchas veces desde Colombia mismo, y vemos los diferentes esfuerzos que está haciendo la Policía Nacional en conjunto con Red Papás y la iniciativa Te Protejo, en conjunto con organizaciones públicas y privadas a nivel nacional, de iniciativas de las cuales Microsoft también hace parte, precisamente para abordar estos temas de ciberdelito enfocado a infancia y adolescencia. Entonces, ya viendo esos riesgos, pasemos a comprender lo que es la ciberseguridad, para empezar a darle un contexto ahora hacia el tema. Esta es una definición que nos trae ISACA de ciberseguridad: la protección de los activos de información, abordando las amenazas a la información procesada, almacenada y transportada por sistemas de información interconectados. Entonces, definitivamente, digamos, esta es una acercación, un acercamiento, pero si nosotros analizamos esto, esta definición impacta solo sistemas de información interconectados, y es allí donde vemos que hay una oportunidad de mejora, porque también hay sistemas de información aislados. Entonces, ¿cómo vamos a garantizar la protección de esos sistemas de información aislados que muchas veces hacen referencia a tecnologías operacionales? Entonces, vemos que definitivamente la ciberseguridad es un concepto que va en evolución y que requiere también otros mecanismos de protección. Además que esta definición carece de lo más importante, lo que le da el verdadero sentido a la ciberseguridad, y que la vemos de pronto en la definición dada por el Reglamento de Ciberseguridad de la Unión Europea. ¿Y qué nos dice la Unión Europea? La ciberseguridad incluye las actividades necesarias para la protección de las redes y sistemas de información, de los usuarios de dichos sistemas y de otras personas afectadas por las ciberamenazas. Entonces, aquí nos damos cuenta que esta definición es un poco más amplia y que ya involucra lo más importante, que es el talento humano, el factor humano. Entonces, el individuo debe ser el eje central de cualquier estrategia de seguridad. Y en los ecosistemas digitales, el individuo debe ser el eje central de cualquier estrategia de ciberseguridad. Bien, veamos dentro de esto también lo que es el índice global de ciberseguridad para 2020 que nos plantea la ITU. Y digamos que hace el ranking en diferentes países, en este caso 194 países para 2020, y se enfoca en diferentes puntos que analiza para cada uno de estos países, dando pues precisamente un ranking de competitividad. Y con respecto al informe de 2018 que desarrolló la OITU, pues vio un incremento de 9.5% en madurez en ciberseguridad en los diferentes países analizados. Aquí desde ese punto de vista analizan capacidades legales, técnicas, organizativas, medidas de desarrollo de capacidades y medidas de cooperación en cada uno de estos países. Veamos algunos temas así a grandes rasgos. Países con legislaciones en protección de datos. Si nos damos cuenta, en América existen 20 países que cuentan con desarrollo de esas capacidades. 4 países en estos momentos tienen borradores de políticas en protección de datos para 2020 y 11 países que no cuentan con alguna normativa en protección de datos. Entonces, no miremos, digamos, desde el punto de vista de cuáles son los azules, sino miremos estos grises y naranjas que hacen falta, porque en la medida en que la sociedad y los diferentes países a nivel global no desarrollen capacidades de ciberseguridad, no desarrollen normativas claras y no desarrollen capacidades diplomáticas, pues va a ser muy difícil que podamos ser competitivos desde el punto de vista de cómo abordar el cibercrimen. Veamos países con medidas de notificación de brechas de seguridad. Entonces, en América, ¿cómo estamos? Número de países con un CIRT nacional. En Colombia tenemos nuestro COLCERT. Entonces, ¿cómo están otros países? Pues nos damos cuenta que hay países que no tienen ni siquiera un CER nacional. CER regionales. Entonces, por región, ¿qué regiones cuentan con CER nacional? Número de CECIR sectoriales. Es decir, si contamos con CECIR por sectores de infraestructura crítica. Entonces, en Colombia tenemos sectores de infraestructura crítica: financiero, telecomunicaciones,
energías, aguas, salud y muchos otros más, ¿no? Transportes. Entonces, cómo cada uno de estos sectores tiene un CERT en particular. En Colombia tenemos el CERT, obviamente, del sector defensa. Tenemos el CERT de sociedad civil, que es nuestra misma policía. Tenemos el CERT del sector telecomunicaciones. Tenemos el CERT del sector financiero. Y precisamente hace poco tiempo se creó la iniciativa del CERT del sector de educación, que está bajo el Ministerio de Educación. Entonces ya nos damos cuenta que en Colombia hay diferentes iniciativas que apoyan este tipo de facultades, ¿no? Países que abordan infraestructuras críticas y resiliencia. Entonces Wilmer, aquí nos damos cuenta que la brecha es amplia. ¿Sí? Dime, Wilmer, Julio. ahí le faltó mencionar, nosotros lo conversamos, sigue el proceso de resolución de conformación del CECIR distrital. Está Definitivamente. cumpliendo con todos los requerimientos para ser también aprobado en Terfils. Y esto es una iniciativa muy grande y aquí definitivamente las felicitaciones, Julio, a ti, a toda la gente de la alcaldía que está desarrollando este tipo de capacidades, porque es fundamental y debemos partir precisamente por lo local para poder desarrollar esas capacidades a nivel nacional. Y esta es una iniciativa muy fuerte. Digamos, Julio, que de verdad no son esfuerzos fáciles de desarrollar, lo sabemos todos nosotros, pero paso a paso cada uno va aportando un granito de arena precisamente para la consolidación de esos esquemas de resiliencia nacional, ¿no? Aquí las felicitaciones para ti y para el equipo de la alcaldía que está desarrollando la iniciativa. Entonces, definitivamente, veamos cómo los diferentes países empiezan a afrontar esas capacidades. Démonos cuenta, países con programas profesionales en formación en ciberseguridad. Entonces, importantísimo esto. ¿Cómo desarrollamos ventaja competitiva a nivel Colombia? Démonos cuenta el ranking que nos dice también, pues qué país está, qué lugar estamos ocupando como Colombia. Dentro de los 169 países analizados, ocupamos el puesto 81. Obviamente hay iniciativas que se están quedando por fuera del estudio, iniciativas que debemos dar a conocer para mejorar el ranking, pero hay otras iniciativas que podríamos desarrollar. Tal como lo plantea Julio, pues ya tenemos el CERT desde el punto de vista de distrito, viene la iniciativa. Entonces, esa iniciativa debería ser parte de lo que se está haciendo a nivel nacional y darle esa visibilidad internacional. Iniciativas como lo que es el modelo We Protect de Red Papás, iniciativas como Te Protejo para protección de derechos de infancia y adolescencia. Son iniciativas que se deben dar a conocer y que no hacen parte de estos estudios. Ahora, ya en la última fase, veamos lo que son los enfoques integrales en ciberseguridad. Y aquí tenemos tres planteamientos fuertes. El primero de ellos es la Orden Ejecutiva 13636 del gobierno de Estados Unidos. Esta orden ejecutiva se dio en 2013 y sencillamente aquí Barack Obama decía, ¿cómo vamos a mejorar la ciberseguridad de las infraestructuras críticas nacionales? Y es allí donde se crea a través del NIST, el NIST Cybersecurity Framework. Entonces aquí empezamos a ver un norte y ese norte lo empezamos a integrar, digamos que los diferentes países desde el punto de vista de capacidades en ciberseguridad. Pero en 2021, el presidente Biden emite la orden ejecutiva 14028, donde dice cómo van a mejorar la ciberseguridad de la nación. Bien, y a partir de ello, el Homeland Security, el NIST y entidades públicas y privadas en Estados Unidos empiezan a trabajar en mejorar la ciberseguridad nacional. Y aquí es donde empieza a abordarse de forma fuerte el concepto de arquitecturas de cero confianza. Bien, además, con lo que ha venido sucediendo en los últimos años, nos damos cuenta cómo la Unión Europea empieza a trabajar de forma conjunta con Estados Unidos y otros países debido a los ataques que se presentaron en 2020 y 2021 y que no llegaron únicamente a impactar a Estados Unidos, sino a otros países también, ¿bien? Y a la ciudadanía en general. Entonces, ¿cómo desarrollamos capacidades conjuntas? ¿Bien? Otro tema importante es cómo las normativas en materia de protección de datos empiezan a tener mayor relevancia. Y partamos desde la misma GDPR o el Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea. Digamos que en Colombia tenemos nuestras normativas, Ley de Transparencia, Ley 1581 en protección de datos, 1276 Habeas Data Financiero. Pero definitivamente todos los países a nivel mundial empiezan a mirar qué está haciendo la Unión Europea y empiezan a estructurar o a alinear sus marcos en protección con respecto a la GDPR. Y Colombia lo va a hacer en su momento. Y ya hay iniciativas que desde ese punto de vista empiezan a actuar. Entonces, démonos cuenta que el podernos alinear
y el poder garantizar que somos parte de ese escudo de protección de datos de la Unión Europea como países, como países latinoamericanos y como Colombia, pues va a empezar a generar ventaja competitiva para nuestro sector público, privado y sociedad civil. Veamos la cantidad de multas. Digamos que las sanciones por normativa nacional pues son digamos que en salarios mínimos legales vigentes, pero si nos damos cuenta, las sanciones nivel 1 y 2 del Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea son el 2% o 10 millones de euros, el 4%, la sanción más severa, o 20 millones de euros, dependiendo de lo que sea mayor del ingreso, volumen de ingreso bruto anual de una compañía o un holding empresarial. Bien, y también aquí un tema importante es cómo la Unión Europea le exigió a Estados Unidos la adherencia a la GDPR y esto llevó a que Estados Unidos empiece las iniciativas a través del acuerdo de transatlántico que se dio este año de poder garantizar que su Data Privacy Framework, ¿sí?, del NIST o el modelo de privacidad de Estados Unidos cumple con los requerimientos de GDPR. Y si Estados Unidos está generando adherencia, pues obviamente nosotros como países latinoamericanos y como Colombia debemos hacerlo. Veamos en Colombia qué iniciativas se están dando desde ese punto de vista. Entonces, hablamos del COMPES 3995, que para todos nosotros en el territorio nacional, y más para quienes trabajamos en seguridad, debe ser una hoja de ruta clara. Y el COMPES nos plantea esos proyectos e iniciativas que en Colombia se están desarrollando en materia de confianza y seguridad nacional. Y esto fue algo muy bonito que se logró o que logramos en el COMPES 3995, y era incluir la palabra confianza. Un ecosistema digital debe garantizar la confianza para la ciudadanía, para quienes utilizan ese ecosistema digital o ese sistema, y debe garantizar también que es un ecosistema seguro. Entonces, ¿cómo Colombia empieza a desarrollar proyectos o iniciativas que garanticen la confianza y la seguridad digital, apalancando todo lo que vimos de gobernanza digital, ¿no? Dentro de ello, para el sector gobierno, pues aquí tenemos todo lo que es el documento maestro, que es el MSPI, es el modelo de seguridad y privacidad de la información, precisamente que apalanca el MINTIC para garantizar que las organizaciones a nivel nacional que se rigen por este modelo empiecen a desarrollar, obviamente, los esfuerzos y la madurez necesaria en temas de seguridad digital. Otro tema importante que nos trae el COMPES 3995 son los objetivos específicos. Es un documento corto que los invito a que lo revisen y nos habla precisamente dentro de estos objetivos específicos del fortalecimiento de capacidades, de el actualizar el marco de gobernanza, y este es un tema muy importante aquí. Démonos cuenta, el objetivo específico número 2 dice actualizar el marco de gobernanza en materia de seguridad digital. ¿Qué quiere decir? Que ya tenemos una capa de gobernanza digital y ahora cómo vamos a implementar una capa o mejorar la capa de gobernanza en seguridad digital. Lo tercero que vemos aquí es cómo analizar la adopción de modelos estándares y marcos de trabajo desde el punto de vista de ciberseguridad, y es decir, cómo vamos a desarrollar capacidades conjuntas, no solo a nivel nacional, sino internacional, para poder ser resilientes ante el cibercrimen. Bien. Y dentro de ello, pues estos objetivos los vemos ya plasmados en el 2022 a través del decreto 338, que es el fortalecimiento de la gobernanza en seguridad. Bien, allí ya empezamos a darnos cuenta, oiga, definitivamente, las estrategias de ciberseguridad nacionales tienen un sentido y una razón de ser, y cómo nosotros nos empezamos a preparar para ello. Otro tema importante que no podemos desconocer son los sectores de infraestructura crítica nacional, que obviamente hay que emprender nuevos ejercicios para poderlos repriorizar. Es decir, en un momento se definieron sectores críticos o priorizados, sectores de energía, sector financiero, en prioridad, pero la pandemia ya nos llevó a ver que en el ciberespacio, lo que es el sector de tecnologías de información y de las comunicaciones, después del sector de energía, es uno de los sectores principales. Bien, entonces hay que tener en cuenta esto. Este es un modelo que yo venía trabajando desde 2011 aproximadamente, donde plasma un tema de ecosistema de ciberseguridad nacional y definitivamente no difiere a otros modelos. ¿Qué es lo bonito de este tipo de modelos que se construyen teniendo en cuenta estas capacidades? Que involucran la sociedad civil, que involucran la academia, y esto nos permite desarrollar capacidades conjuntas. Además, si analizamos framework como el NIST Cybersecurity Framework u otros modelos, el C2M2, el Capability Maturity Model del Departamento de Energía de los Estados Unidos, la ISO 27032, nos damos cuenta que ellos nos llevan a otra arista, y es cómo desarrollamos capacidades nacionales
en materia de enfrentar el ciberriesgo. Pero más allá, hay otro tipo de modelos, como el modelo WeProtect, que están enfocados al desarrollo de capacidades de ciberseguridad para la ciudadanía. Entonces le podemos dar otra profundidad y otro punto de vista a los ecosistemas de ciberseguridad nacional. Y eso es lo que he venido plasmando precisamente con esta hoja de ruta, ¿no? Estos enfoques los debemos ver desde el punto de vista que estamos viendo en pantalla. Enfoques top-down, que lo que nos permiten es comprender esas necesidades desde las capas de alta dirección. Pensemos cuáles son las necesidades del gobierno nacional. Pensemos cuáles son las necesidades de esa alta dirección en nuestras entidades, desde el punto de vista de ciberseguridad. Y el enfoque bottom-up o down-top es un enfoque que nos permite comprender las necesidades de quienes trabajamos en las prácticas tecnológicas y de seguridad en las organizaciones y cómo esas necesidades las empezamos a integrar dentro de los modelos de ciberseguridad, de gobierno y gestión que estructuramos para la organización en sí, ¿no? Para garantizar precisamente esa competitividad. Ahora miremos, ¿qué es la Orden Ejecutiva 13636? Pues sencillamente nos plasma lo que es el NIST Cybersecurity Framework, con capacidades de identificación, protección, detección, respuesta y recuperación. Y esto se mide a través de diferentes capacidades. Entonces, ¿qué tiene el framework? Sí, tiene el core, que precisamente son esas funciones, categorías y subcategorías que lo comprenden. Tiene el profile, que es cómo desarrollo yo esa camisa a la medida para mi organización. No es una camisa de fuerza, no me está diciendo el NIST tiene que cumplir con todos los ítems, con todas las categorías y subcategorías, sino me está diciendo, oiga, analice el marco y dependiendo de sus necesidades particulares, cree unos proyectos a corto, mediano y largo plazo que le permita a usted incrementar su resiliencia, pero demuéstreme que está haciendo debida diligencia, es lo que le está pidiendo el gobierno de Estados Unidos a sus organizaciones. Y tiene los Tiger, que nos permiten medir cómo estamos en un ecosistema de ciberseguridad nacional. Pero si al NIST Cybersecurity Framework le sumamos el Privacy Framework, pues ya vamos a tener un modelo que también integra la protección del dato, que es un tema relevante, ¿no? Entonces, aquí vemos a grandes rasgos lo que compone la función de protección del NIST Cybersecurity Framework, donde tiene categorías, cada una de estas categorías, subcategorías, pero lo mejor del marco de referencia es que tiene información de referencia en cómo diferentes estándares, metodologías, mejores prácticas, framework, nos van a servir para cumplir ese ítem en particular. Entonces, digamos que es uno de los temas fuertes a seguir. Y los taller precisamente nos plantean desde la lista del riesgo cómo debemos hacer la gestión. ¿Bien? Ahora, analicemos lo que es la orden ejecutiva 14028, mejorar la ciberseguridad nacional. Y como les decía, aquí tenemos ya la base o el pilar en lo que son los modelos de arquitectura de cero confianza, que deberíamos interiorizarlos nosotros, porque es lo que se está dando ahora y lo que viene, en cómo desarrollar modelos precisamente integrales. Dentro de ellos, uno de los pilares que exige esta orden ejecutiva son los múltiples factores de autenticación. Y es allí donde debemos ver nosotros, bueno, desconfiemos de las entidades, desconfiemos de las entidades asociadas a los activos de información que se puedan llegar a conectar hacia nuestro ecosistema digital. No desconfiemos por ende de las personas, es lo que quiere decir esto, sino desconfiemos de toda la automatización que se puede dar a través de esa identidad y cuál automatización puede intentar hacer un daño para la organización o para terceros. Tiene también un componente de detección y respuesta a nivel de los endpoints. Entonces, ¿cómo yo automatizo esa detección y respuesta en los endpoints? Y tiene aquí capacidades de detección y respuesta extendida. Es lo que nos está pidiendo o es lo que está pidiendo el gobierno de Estados Unidos a través de la orden ejecutiva para su ecosistema nacional. Y es lo que estamos viendo los países a nivel global y lo que nuestros países, países como Colombia, empiezan a analizar para integrar a través de los esquemas de gobernanza en ciberseguridad. Para ello, digamos que estas arquitecturas de cero confianza, por ejemplo, en Microsoft las trabajamos a partir de nuestro modelo MSRA, del cual ustedes ven aquí el link en pantalla y van a comprender cómo Microsoft dentro de su ecosistema apalanca todo lo que son las arquitecturas de cero confianza. Muchas de las entidades distritales pues hacen uso de lo que son soluciones Microsoft, como lo comentaba Julio, y la idea es que puedan interiorizar aquí el modelo. Adicionalmente, otro tema que les va a servir mucho es analizar el paradigma de cero confianza
que plantea el NIST a través de su publicación especial 800-207. Este también es un documento público. ¿Qué pueden hacer ustedes allí? Entender cómo el NIST presenta el paradigma de las arquitecturas de cero confianza y nos permite modelar casos de uso a través de casos de uso que ya trae el NIST inmersos y cómo esos casos de uso pueden servir en nuestro ecosistema. Entonces, oiga, ¿cómo manejamos la seguridad para terceros contratistas dentro de una arquitectura de cero confianza? ¿Cómo puedo yo asegurar los ambientes de desarrollo propios de la entidad? ¿Cómo puedo yo asegurar o garantizar que tengo visibilidad de las amenazas y responder en automatización? Entonces, estos son las arquitecturas de cero confianza que nos presenta precisamente el NIST a través del paradigma. Analicémoslo, estudiémoslo y vemos cómo lo podemos aplicar en nuestra organización. Y en lo que compete a soluciones Microsoft, saben que cuentan con nosotros para poderlos ayudar a modelar y hacer que esas estrategias sean una realidad en sus entidades. Ahora, otro tema importante son las plataformas de inteligencia. Hoy no hablamos solo de Cyber Threat Intelligence, sino hablamos de inteligencia en seguridad para la organización, donde no solo velamos por el ecosistema digital, sino también por la reputación de marca, o en este caso por el nombre de nuestra entidad. Identificamos cualquier intento de compromiso en web superficial, deep web, dark web, respecto a superusuarios o respecto a entidades propias de la organización y otro tipo de huellas digitales. Todo esto se puede integrar a través de tecnologías tipo XDR, ¿no? Con capacidades extendidas. Otro tema que hay que tener en cuenta dentro de la inmersión son todos los conceptos de Cyber Kill Chain. Y aquí digamos que todas las diferentes Cyber Kill Chain que se vinieron planteando con base en tiempo, desde el sector defensa de Estados Unidos, desde la academia en diferentes países, pues se resumen hoy en día en lo que es el proyecto Mitre Attack, que definitivamente lo debemos utilizar para poder modelar lo que son las capacidades o identificar los vectores de ataque que están utilizando los criminales y cómo esos vectores de ataque pueden comprometer nuestra infraestructura. El modelo Mitre Attack es un modelo que nos permite identificar precisamente las fases de preataque y las fases de ataque para sistemas operativos empresariales, para dispositivos móviles y hoy en día también para infraestructuras críticas operacionales. Entonces, ¿qué es lo bonito del modelo? Que a través de los diferentes vectores de ataque me presentan las tácticas y técnicas que utilizan los delincuentes. Esto es la pirámide de dolor de David Bianco, donde precisamente se nos plasma, oiga, ¿qué puedo hacer yo de investigación en esta parte? Digamos que hay desafíos en entender las herramientas que utilizan los delincuentes. Es fácil identificar los hash o los artefactos relacionados con un malware posiblemente o con un vector de ataque. Direccionamientos IP, nombres de dominio, todo esto es fácil de recopilar. Pero definitivamente el Mitre Attack se enfoca en lo que es más difícil, las tácticas, técnicas y procedimientos que utilizan los delincuentes hoy en día. Bien, junto con el Mitre Attack Framework, que lo tenemos en esta parte, tenemos otro proyecto del Mitre, que es el Mitre Defend. Y tenemos las dos caras de la moneda. Entonces, el Mitre Attack nos presenta los vectores de ataque que están utilizando los delincuentes, pero el Mitre Defend nos presenta cómo nuestras soluciones de seguridad pueden responder a ese tipo de ataques o de eventos, ¿no? Entonces, importante tener estas capacidades en cuenta. Y para terminar esta parte de la presentación, entonces aquí vemos lo que es precisamente esta frase: las huellas de las personas que caminaron juntas nunca se borran, que es un proverbio africano, y con esto lo que les queremos decir es que definitivamente la ciberseguridad se desarrolla trabajando en conjunto. Una única persona no tiene el 100% del conocimiento en seguridad, pero trabajando de forma conjunta vamos a ser muy eficientes en la protección de nuestros ecosistemas, tanto personales como de las comunidades en las cuales interactuamos y a nivel país. Bien, entonces a partir de este momento, en Visión Tecnológica, los dejo con mi compañero Gustavo Gómez para que siga trabajando el resto de la sesión. Bueno, siguiendo propiamente con la visión tecnológica de Microsoft y más enfocado a este diseño de arquitecturas de cero confianza. Cero confianza no es directamente un grupo de productos o un grupo de tecnologías, sino es un modelo aplicado a la definición corporativa de tecnología que se tiene en cualquier organización.
Entonces, desde ahí lo que buscamos es mostrar propiamente desde aquí cómo lo estamos viendo desde Microsoft y cómo podríamos estar aportando a las diferentes organizaciones o inclusive modelarlo hacia la vida diaria. Mi nombre es Gustavo Gómez, yo soy técnico especialista de seguridad y cumplimiento. Trabajo en Microsoft hace cerca de 3 años, aunque vengo de seguridad y de fabricantes de seguridad con más de 15 años de experiencia. Y la idea propiamente es poder complementar este contexto y esa información que nos entrega Wilmer dentro de algunos conceptos que manejamos propiamente desde Microsoft. Precisamente uno de los escenarios con los que empezamos a trabajar y a hablar nosotros es puntualmente la cadena de ataque, y lo veíamos ahorita dentro de los diferentes modelos o diferentes marcos que se pueden validar. La cadena de ataque o la forma en que un atacante o un criminal, cibercriminal, logra llegar hacia su objetivo, que termina siendo la exfiltración de datos, o poder afectar la operación de una organización, suele ser casi siempre el mismo modo de operación. Claro, las amenazas cambian, las vulnerabilidades también se expanden y son diferentes en cada momento, pero la forma o el modo de operación sigue siendo propiamente el mismo. Pues comenzamos a ver que la forma más fácil de llegar a una organización y a sus datos y la forma de afectar también la operación de una organización, en la gran mayoría de los casos suele llegar por el usuario final, el usuario organizacional que le puede dar clic a un correo, abrir un adjunto, llegar por medio de una URL o navegar a un sitio web. Entonces el usuario, si no está involucrado dentro de esos procesos propiamente de conciencia y de manejo tecnológico, siempre va a ser un punto en el cual se pueda llegar a comprometer toda una organización. Desde ahí, aparte, digamos, de esos escenarios que eran como se llegaba tradicionalmente hacia una organización y poderla comprometer, también hace un tiempo, pues solía manejarse mucho el tema de los factores externos como las USBs o inclusive llegadas hacia algún archivo que podría el usuario conectar hacia su máquina. Sin embargo, esta forma ha cambiado, la forma de operación ya, no sé, por lo menos en mi caso, considero que no utilizo una memoria USB hace más de un año, debido a toda la masificación de servicios nube, de herramientas de colaboración que hacen que tengamos información disponible desde cualquier dispositivo y desde cualquier ubicación. Por eso, y también basado en lo que sucedió hace un tiempo sobre la pandemia modificó la forma también en cómo el atacante llega a las organizaciones. Y por eso el phishing, y si ustedes miran estadísticas, con un crecimiento exponencial casi de 300, 400% año a año, el phishing desde 2020 ha cambiado y se ha perfeccionado, porque la forma de llegar a ese usuario final. Y la forma de llegar al usuario final, precisamente por lo que hicimos fue habilitar a las organizaciones habilitar las organizaciones para que sean operativas, para que puedan colaborar, para que se puedan comunicar. Caímos en el error de estar exponiendo muchos recursos, y esa exposición en muchas entidades, tanto a nivel nacional como internacional, está tomando ahorita factura, se podría decir. Y es porque expusimos muchos recursos para garantizar nuestra operación, pero fallamos en la cantidad de controles que deberíamos poner, y por eso Cero Confianza sigue siendo un modelo importantísimo de trabajo, que ya se los voy a comentar en un momento desde nuestra visión. Después de ese primer contacto, siempre se intenta llegar propiamente a un escenario de explotación e instalación, llegar a los sistemas operativos y tomar control de ellos, ya sea de un equipo corporativo o un equipo personal, o inclusive si estamos hablando de dispositivos, y más si los miramos también a nivel nacional y propiamente de algunas entidades de orden distrital. Posiblemente hay investigaciones sobre dispositivos IoT, posiblemente captura
información, tránsito, clima, caudales de ciertos elementos que están de cuerpos fluviales en Bogotá o entre otros. Y también ese enfoque que podría tener un atacante basado en lo que puede pasar en el usuario es interrumpir esa operación de tecnología, que es una red totalmente independiente a las redes de usuario o a las redes de IT. Una vez teniendo ese comando y control o esa explotación del sistema operativo o esa explotación en los dispositivos IoT, se busca comprometer el usuario. Y comprometiendo un usuario, un atacante puede lograr su objetivo, que es o comprometer la operación de nuevo o exfiltrar datos o afectar datos, también podría suceder en algún momento. ¿Cómo se pueden llegar también a comprometer esas cuentas? La tercera forma, dentro de los modos de operación de los atacantes, se hace por medio de fuerza bruta, a cuentas o credenciales. Posiblemente, y no sé si lo han analizado en algún momento, deben existir credenciales robadas en el mercado negro, donde están cuentas de las diferentes instituciones de orden distrital y que están siendo vendidas. Y si el usuario no ha cambiado esa credencial y si no cuenta con mecanismos como múltiple factor de autenticación, posiblemente haya atacantes accediendo a los recursos corporativos o a ese recurso que existe disponible para su correcto uso y que no está siendo utilizado de esa manera. Entonces, en esa parte, la fuerza bruta y las credenciales robadas siguen siendo un punto importante, aunque muchos consideran que no lo es. Es el principal modo en que afectan más fácil a una organización. Tenemos recursos disponibles 24/7 y los atacantes también suelen estar haciendo análisis 24/7. O sea, no es necesario que hagan una fuerza bruta de miles de contraseñas en un solo minuto, porque muchos de los sistemas lo bloquean por defecto, sino que también pueden estar probando 10 credenciales por día. Y si se van al diccionario o analizando por ingeniería social a un usuario, probando 3.000 contraseñas a lo largo de un año, podrían llegar al recurso que quieren. Entonces, esto es importante para poder dar esa conciencia que los usuarios deben seguir mejorando su cultura en términos de uso tecnológico y que a nivel corporativo contemos con tecnologías para fortalecer propiamente esa cultura. Desde que la cuenta está comprometida, ya se pueden hacer múltiples escenarios. Nosotros hemos tenido casos en los cuales clientes nuestros compran seguridad solamente para ciertos grupos de la organización, independientemente de la tecnología de seguridad que adquieran, sin saber que a veces por un usuario que es de los que tiene el menor rol dentro de la organización, se puede llegar a recursos de los que tienen más alto nivel o inclusive comprometer recursos que afectan a toda una entidad. Es por esto que la seguridad se tiene que ver de manera completa hacia todos los diferentes actores que están dentro de una organización y que pueden llegar propiamente a utilizar los datos y recursos. Entonces, si la cuenta está comprometida, el atacante puede comenzar a recopilar datos, y esto es algo que sucede y es parte de la realidad. Más del 60% de los ataques hacia robo de información duran meses. No es cuestión de que suceda en un momento en específico, en una hora en específico, sino que suelen pasar meses para lograr ser identificados y para poder también tomar alguna acción de control y poder determinar ese impacto que se tuvo. O el atacante va hacia la identidad, intentando moverse lateralmente o inclusive buscando cuentas privilegiadas para comprometer los recursos de dominio, donde tendría acceso a todo el escenario de manejo de usuarios o poder acceder a datos de los cuales tienen esas personas con cuentas privilegiadas. Entonces, esos elementos me dan como tal ese enfoque que hablábamos nosotros. El compromiso de un dominio es el compromiso de una infraestructura completa, de una operación completa. La exfiltración de los datos suele ser uno de los enfoques más fuertes, inclusive revisando las estadísticas del ransomware, la nueva modalidad no es simplemente cifrar los datos, sino que cifrar el sistema operativo, robar los datos
Y parte de esa extorsión de quienes están ejecutando un ransomware, es decir, publico la información privilegiada que tengo en este momento. No es simplemente desbloquear los equipos donde estoy solicitando un rescate, sino que también exponer esos datos exfiltrados que se lograron en algún momento y poderlos presentar hacia el público, venderlos al mercado negro si estamos hablando de información que tiene algún tipo de sentido. Desde aquí, inclusive ya viéndolo desde un punto de vista desde Microsoft, simplemente analizando esa cadena de ataque, se puede buscar un escenario de cubrimiento y no es un tema propio hacia el enfoque de productos, sino que existen capacidades y tecnologías que me muestran o me enfocan a que yo tenga diferentes puntos de control. Y posiblemente, si ustedes lo han analizado de esa manera o lo piensan analizar de esa manera, asociados a cualquier marco como los que ya han visto, hay puntos que hay que determinar y que hay que definir cómo detecto, protejo y garantizo la estabilidad de los sistemas que estoy trabajando. Este es un ejemplo y es un ejemplo más con nombres propios de Microsoft. La característica de Defender es una capacidad de detección y protección que tenemos de diferentes frentes y hace parte de nuestro modelo de XDR. Y siempre, y ya que estaban hablando propiamente de los temas de CSIRT, uno de los puntos importantes es esa concentración, correlación de eventos y alimentación de fuentes de inteligencia que les van a servir para la toma de decisión y también les van a servir propiamente para poder detectar y prevenir de manera proactiva. Entonces, esa es una de las formas de visualizar las arquitecturas de cero confianza. Sin embargo, nosotros lo mostramos también de una manera simplificada dentro de un modelo que se llama Zero Trust, Trust Capabilities. Y que esto es el enfoque que ustedes lo miran en cualquier literatura de cero confianza, van a encontrar que algunos lo dedican mucho hacia producto, pero en realidad hay que mirarlo como esa metodología que se puede aplicar a los controles de seguridad. Desde el punto de vista nuestro lo simplificamos en esta diapositiva y yo siempre hablo en las charlas donde hablo de cero confianza, que cero confianza para un colombiano debería ser parte de su día a día y es en realidad porque nuestros modelos de comportamiento dentro de la ciudad y propiamente dentro de Colombia nos ha generado cero confianza. Entonces nosotros estamos hablando de que en términos de cero confianza hay tres principales, bueno, nosotros los llamamos como premisas de cero confianza. Desconfiar, o sea, aceptar que puedo ser susceptible a cualquier brecha o que estoy siendo atacado en ese momento. Verificar explícitamente, es decir, verificar todos los escenarios que pueden generar un riesgo hacia la organización y estarlos evaluando constantemente. Y el otro es el de mínimos privilegios. Si lo llevamos a la vida personal, por supuesto, nosotros siempre, cuando salimos a la calle, cuando estamos en un escenario público, cuando estamos ante la exposición propiamente de nuestro día a día, entonces tenemos que siempre estamos verificando explícitamente y hay personas que inclusive verifican más de lo convencional y es estar mirando quién está al lado, quién es, por dónde se mueve en las personas, si alguien se está acercando a mí. O sea, estoy haciendo diferentes puntos para evaluar en términos de confianza qué es lo que está sucediendo a mi alrededor y qué está pasando con los comportamientos de lo que me rodea. El mínimo privilegio, y es un escenario que manejamos muchos, no sé si los asistentes también lo ven de esa manera, pero uno trata de llevar lo mínimo posible dentro de sus pertenencias, trata de exponer lo menos posible dentro de su día a día, no vamos con cadenas, no vamos sacando el celular por todo lugar, no vamos a estar mostrando más de lo que deberíamos mostrar y es un término también en términos de menor privilegio, no darle un privilegio de administrador a alguien que no lo necesita, no estar exponiendo por medio de una persona un acceso totalmente corporativo. Y por último, pues el asumir a la brecha es algo nos puede pasar y eso nos puede pasar en la vida diaria,
en la vida corporativa y, por supuesto, en términos de ciberseguridad. Las amenazas están, las vulnerabilidades también están y la probabilidad de que se materialicen esas exposiciones, pues tenemos que tenerlo y considerarlo. Sin embargo, el término de cero confianza es válido y lo muestro también como un proceso sistémico, un proceso de entrada o una parte de entrada, un proceso y una salida. Donde la salida, y comenzando propiamente desde la salida, son nuestros recursos corporativos. Las aplicaciones, los servidores, los datos corporativos, la infraestructura y, por supuesto, los accesos de red. Todos los elementos que son un recurso corporativo terminan siendo la salida que, por medio de un proceso de continuo análisis y por medio de unas políticas de seguridad, valida unas entradas. Y estas entradas, de acuerdo a sus condiciones, aplicando la política, me van a permitir el acceso al recurso. Entonces, si me fijo en esas entradas, y es uno de los puntos importantes en términos de cero confianza, no disponemos únicamente, si se da cuenta, la red está del lado del recurso y no del lado de la condición. ¿Por qué? Porque no estamos trabajando única exclusivamente desde redes corporativas, desde redes que están detrás de un perímetro, sino que nuestro recurso de red se ha ampliado. Ya podemos estar trabajando desde cualquier lugar, desde cualquier ciudad, desde cualquier país, desde un hogar, desde una oficina, desde un entorno totalmente híbrido. Y ese control a nivel de red ya pierde vigencia. Es por esto que en términos de identidad y en términos del dispositivo, se ha trasladado, se ha ampliado los nuevos perímetros. A nivel de identidad, básicamente es por qué tipo de aplicación y de servicios se está conectando los recursos. Si esta identidad o esta persona es quien dice ser, es decir, cuenta con mecanismos de autenticación avanzada, que tenga múltiple factor de autenticación, que tenga la posibilidad de analizar el riesgo en la forma en que el usuario se conecta, si está desde un navegador Tor, si está conectado por una red anónima, si está intentando conectarse desde otro país. Entonces, estas condiciones de identidad son las que me van a permitir que por medio de la política yo permita, deniegue o de un acceso adaptado a las condiciones en que esa identidad se está conectando. Si ustedes lo miran desde cero confianza, si yo estoy desconfiando de alguien que se conecta desde otro país, si estoy desconfiando de alguien que se conecta desde una red Tor o desde un navegador Tor, pues me permite definir propiamente una política. Asimismo, los endpoints, que son los dispositivos por donde finalmente accedemos nosotros a los recursos, que son nuestros computadores, que son nuestros dispositivos móviles, también podemos definir o establecer mecanismos de que sean corporativos, de que no sean corporativos, y que ese acceso dependa propiamente de esa condición del dispositivo. Muchos de ustedes, y por supuesto de todas las organizaciones a nivel global, en este momento no solamente acceden desde equipos 100% corporativos a los recursos. Estamos accediendo desde equipos personales, estamos accediendo desde móviles personales y en algún momento, que aunque ya ha evolucionado esa estructura de trabajo híbrido, dentro de esa disposición propia, el endpoint podía ser cualquier elemento. Y no sé si les pasó a ustedes, pero hace 2 años, precisamente en la emergencia sanitaria, un equipo de casa funcionaba para todas las personas de la casa, para estudiar, para trabajar y trabajar 2 personas. Y se volvió un punto en que yo no podía exigirle a ese funcionario o a esa persona que entraba en mi recurso corporativo que estuviera actualizado, que contara con herramientas de seguridad, que estuviera totalmente en legalidad sistema operativo de aplicaciones. Y eso hizo también que abriéramos esa puerta, que no existieran controles. Pero en la actualidad, cero confianza permite que se establezcan mecanismos de seguridad para garantizar que el recurso, o lo que vemos siempre al lado derecho, tenga una posibilidad de conexión, de poder trabajar, de poder colaborar dentro de un mecanismo seguro, sin importar a qué tipo de endpoint nos estamos conectando, o que tenga políticas distintas para un equipo corporativo, o un equipo de uso personal, o un móvil de uso personal, o un móvil completamente corporativo.
A ese punto, y a ese punto, el término de poder consolidar este escenario, por supuesto, tiene que ver con un esquema tecnológico. Debe haber herramientas tecnológicas, debe haber procesos definidos para que ustedes puedan definir políticas internas en sus organizaciones y poder asumir este tipo de modelos. Y también que ese proceso esté apoyado, no sea simplemente un mandato al cual cumplir, que a veces nos llenamos de excepciones más que de reglas. Y nos ha pasado mucho, y no sé si sea el caso propiamente de ustedes, pero hay muchas entidades donde la resistencia al utilizar múltiple factor ha hecho que no se esté utilizando. Y parte de los escenarios y los incidentes que se han generado a nivel local Colombia en términos de ciberseguridad es porque están los accesos muy abiertos y no hay validación de condiciones de acceso para acceder al recurso corporativo. Entonces encontramos servidores expuestos y entidades de administradores que me permiten acceso a todos los datos de la organización o inclusive a recursos totalmente internos por VPNs, donde no se hizo propiamente un aseguramiento a nivel de políticas de identidad o políticas de manejo de endpoint. Entonces, esto hace que con un modelo simple podamos estar apoyando tecnológicamente, apoyándonos en los procesos que se pueden generar propiamente en las organizaciones y generando cultura en términos de las personas. Si lo miramos en términos de Microsoft, existe una serie de componentes y tecnologías que hacen parte del modelo. Entonces, desde aquí parte el modelo de gestión de identidades de Azure AD, poder manejar o identificar patrones de comportamiento malicioso a nivel de servidores de directorio on-premise, que es posiblemente muchas organizaciones, y esto hay una proyección de más de 10 años a futuro, que las organizaciones van a seguir dependiendo de los directorios activos locales, donde es importante poder identificar si hay algún tipo de compromiso de los servidores locales. A nivel de endpoint, no solamente la gestión, la actualización, las políticas corporativas, sino permitir el acceso de recursos de uso personal con condiciones de seguridad y vender como la capacidad de protección de ese mismo dispositivo. Y en la parte propiamente derecha, que es ya del control y la política de acceso hacia el recurso corporativo, defensas a nivel de nube, multinube, nube híbrida, data center compartido, entre otros, protección de datos, desde control de acceso y cifrado de información, y también defensa de la nube en términos de Defender for Cloud para protección de infraestructura. Entonces, ese es el modelo a grandes rasgos. Inclusive tiene dos complementos. Uno, de estar evaluando constantemente la postura de seguridad y de aplicación de controles dentro de toda la línea de visualización o de trabajo de las tecnologías y del uso de acceso a los recursos corporativos. Y un escenario que, aunque tiene un nombre abajo que dice Microsoft Sentinel, es más asociado a esas herramientas de concentración y correlación de eventos, que si en algún momento ustedes lo han considerado como un punto central de las características de decir el poder compartir, manejar información y conectar inteligencia, hace que se puedan automatizar muchos de los procesos y tomas de decisiones en términos de confianza y evaluar constantemente para poder determinar esas acciones que se pueden llegar a tener desde ahí. Adicional a esto, y más por el enfoque que pueden llegar a tener dentro del escenario de trabajo, es la proliferación de la información que va a seguir, y esto es más una estimación que nos da IDC para el año 2025, donde van a existir más de 175 zettabytes, porque vamos a tener mucha información, y hablamos de vamos a tener es porque es todo el mundo, en términos de cloud services, de IoTs, de usuarios remotos, identidades, compañías, dispositivos, todo lo que vamos a tener conectado en sí, tanto de nuestros aplicativos como de nuestro día a día. Y esto hace que existan unos desafíos adicionales en términos de ese modelo de la cadena de ataque.
Y ese modelo de la cadena de ataque va a ser que no solamente estemos enfrentados a amenazas externas, sino al riesgo interno. Y el riesgo interno va a ir hacia, hacia la exfiltración de los datos, hacia sabotajes a las organizaciones desde recursos internos. Y esto se va a hacer porque los indicadores a nivel de usuario son diferentes. Entonces, hay usuarios que van a intentar siempre de manera interna violar los sistemas o violar los accesos que se tienen propiamente, así como cuando estábamos físicamente intentamos acceder a otras áreas donde no teníamos acceso y si había controles a nivel de tarjeta, pues no nos dejaban entrar. O tal vez por la proliferación de la información, por distracción o descuido de información expuesta de la organización, o inclusivemente por descontentos o desencantos que puedan existir corporativamente, y otros factores que pueden estar estresando el día a día en que el usuario accede a información corporativa o a recursos corporativa. Desde ahí, lo que complementa esta estructura y basado en el modelo también de cero confianza es dirigirnos hacia una gestión de riesgo interno. Aunque requiere un modelo de madurez más alto, la idea es poder prevenir que haya intentos de acceso a datos confidenciales que no todos deberían acceder, detectar actividades anómalas y, por supuesto, prevenir la exfiltración de los datos y el sabotaje. Entonces, así completamos nosotros este modelo. Este modelo inclusive está disponible desde diciembre de 2021. Ha tenido unas leves modificaciones más por cambios de nombre, pero hace parte de nuestros modelos de arquitectura que están disponibles dentro del enlace que pueden ver en la diapositiva y que nos permite poder definir también esa estructura de seguridad corporativa basada en un tema resiliente y, por supuesto, tomando a cero confianza como esa posibilidad de tener implementaciones o adopciones de tecnología de seguridad que nos den un cubrimiento más amplio y que podamos disponer de esas capacidades de seguridad en escenarios tan cambiantes como los que estamos viviendo últimamente. No sé si hasta ahí tengan alguna duda o consulta. Gustavo, deme un segundito, si ya con este último slide termina la presentación. Entonces, deme un segundito, yo habilito los micrófonos y las cámaras para que los mismos asistentes hagan las preguntas que corresponden. Ok, Deme un yo voy a segundito. poner aquí, yo también voy a ir cambiando a que tengamos un audio aquí donde estamos. Okay. Un segundo. Listo, entonces está habilitada la cámara del micrófono para que los que quieran preguntar. Yo solamente tengo, pues, no sé, lo podemos conversar con Daniel y tenemos la intención a través de Microsoft que se desarrollen unos workshops muy específicos sobre la misma arquitectura de seguridad para los equipos de seguridad del distrito. Entonces se los dejo ahí en el tintero para que lo hablen con él también, de manera que podamos organizar unos para los próximos meses. Bueno, Perfecto. entonces los micrófonos están abiertos para que ustedes pregunten, por favor, si todo está entendido, pues bien. Yo sí quisiera conocer, bueno, si es mi pregunta, si puedo tener un agente o un cliente dentro del directorio activo que lo pueda empatar con alguna herramienta como la que tienen en Azure directamente, esa consola que me permita validar. Es casi una generalidad en el distrito que se sufre de phishing porque el usuario, la mayoría de veces el usuario se equivoca. Bueno, le cogieron la cuenta de correo,
Y el phishing se propaga muy rápidamente porque efectivamente los dominios de confianza son de Microsoft la gran mayoría. Entonces, ¿cómo puedo yo, digamos, Secretaría General, empezar a cortar este tema? Sea yo la fuente o la fuente sea otro dominio de correo, que se propaga muy rápido, que es como una de las generalidades que vemos aquí desde la alta consejería. Sí, sí, bueno, hay varias cosas dentro de tu pregunta. Yo creo que aparte de los phishing, o a veces que llegan propiamente desde un phishing, uno de los principales modos de operación que se están enfocando hacia el sector gubernamental colombiano es tratar de enviar cebos o páginas falsas que lo llevan a una falsa autenticación. Una falsa autenticación que lo que va a hacer es precisamente robar credenciales. Puede que el usuario ni siquiera se dé cuenta, porque es que están falsificando eh, páginas de acceso a Microsoft, páginas de acceso a su correo corporativo, páginas de acceso a propios recursos de las entidades. Y con ese acceso, o sea, una vez comprometemos esa cuenta, no es solamente que tengan la contraseña y el acceso, sino que podrían estar accediendo a nuestro buzón de correo electrónico y desde ahí cambiar políticas. Y es uno de los escenarios que hemos visto, es que intentan, toman la cuenta, acceden a la cuenta y a partir de ahí o generan reglas para estarse llevando todos los correos que lleguen a esa cuenta o enviar phishing interno y hacia el exterior desde la misma cuenta. Y eso nos ha pasado muchísimo. Dentro de la investigación parte mucho de la credencial robada, pero cuando esto se da propiamente por un phishing o por lo que se está dando, eh, de nuevo es confianza, es desconfiar de todo aquello que tiene un indicador que como persona me indicaría que no es. Dentro del correo electrónico, sin necesidad de hablar de una tecnología propia de Microsoft, pero dentro del correo electrónico hay formas de notificar a los administradores que el correo es sospechoso y desde ahí pues poder tomar una decisión propiamente corporativa. Y también Gustavo, Gustavo, no lo escucho. creo que alguien me silenció. Ah, fui yo, es que aquí aparece que es Wilmer Prieto el que Ah, está sí, sí, diciendo. sí, sí, estamos hablando del equipo de Wilmer, sí, Ah, claro. bueno, porque listo. Pa. Sí, 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 estamos aquí los dos, estamos aquí Ok. los dos. Y precisamente, pues aparte de la identidad, de las capacidades de protección que deberían existir dentro de los mecanismos de correo electrónico, que es un tema administrativo y corporativo, también el tema de toma de eventos de seguridad y notificación de incidentes para, si es algo que fue totalmente dedicado hacia la organización, poder tomar una acción y notificarlo para que no le suceda a nadie más, pero también evitar que ese usuario tenga otro tipo de exposición. Y lo que comentabas de identidad, si existen agentes y tecnologías que se conectan directamente a los servidores de directorio para ver si están, ahorita se está haciendo que con el compromiso de una cuenta muy pequeña, pueden hacer un listado de todo el directorio y pueden comenzar a intentar acceder por cada una de las cuentas del directorio y buscar precisamente esas cuentas privilegiadas y comprometidas. Pero sí existen agentes y mecanismos de control que permiten que nos hagan esos análisis del directorio interno, buscar comprometer otras cuentas y hacer acciones maliciosas desde esas cuentas. Eso nos ha pasado en la actualidad y pues un punto que nos da desde ahí es no descuidar el on-premise, no descuidar lo que tenemos a nivel on-premise todavía y más si es en términos de identidad y correo electrónico. Tenemos empresas que están 100% nube, tenemos empresas que están en un entorno híbrido o todavía dependen de un esquema totalmente on-premise en términos de correo e identidad. Sí, definitivamente desde ese punto de vista era lo que hemos venido conversando en arquitecturas de cero confianza. Y una es, oiga, ¿cómo habilito yo capacidades a nivel de correo electrónico que me permitan no solo detectar si un correo está clasificado como spam, como phishing,
sino también el poder desarrollar capacidades de analítica a nivel de componentes de malware, de metadata, que me permitan identificar a mí si una URL embebida dentro de ese correo electrónico, que puede ser un phishing, es una URL con una reputación pues maliciosa, ¿no? Entonces, ¿cómo yo integro allí la inteligencia artificial dentro de las capacidades para poder automáticamente detectar el evento, aislar el evento, ¿sí? Y también notificarme a mí, tener esas capacidades extendidas de visualización? Pero hoy en día es fundamental que nos centremos dentro de las arquitecturas de cero confianza en lo que tiene que ver con la identidad y cómo nosotros incrementamos los múltiples factores de autenticación para que en el caso en el que un usuario por desconocimiento pueda llegar a darle clic a un link de estos, pues un esquema de múltiple factor de autenticación entre a jugar como un primer control, ¿no? Y allí los delincuentes no puedan solo capturar un usuario plano, una contraseña plana, sino que tengan que involucrarse en múltiples factores que haga diferencia, que haga difícil para el delincuente poder comprometer esos otros factores de autenticación. Ahí tendríamos el primer nivel de seguridad. Y obviamente, desde el punto de vista central para nosotros en seguridad, es fundamental poder identificar cualquier comportamiento anómalo. Allí es donde estas soluciones tipo seguridad extendida, detección y respuesta extendida, apalancadas con entornos SIEM, SOAR y XDR como Sentinel, pues nos permiten a nosotros identificar comportamientos anómalos, no solo a través de identidades, sino también a nivel de uso, a nivel de software, anchos de banda, a nivel de autenticación y muchas cositas que a nosotros como analistas de seguridad, a nivel de SOC o a nivel de operación, pues nos pueden indicar que algo anómalo está sucediendo con las entidades, con los datos, con los dispositivos, con los entornos cloud on-premise de la organización. Ok. Pero digamos, con lo que tiene la gran mayoría de entidades distritales, que son, digamos, los servicios básicos, no todas tienen el recurso económico para tenerlos on-premise. ¿Qué podrían hacer? Darle clic en cierta configuración para que él constantemente esté revisando su lista de correo, o sea, el mismo Office 365 revise su lista de correo, o no sé, los antivirus de Microsoft están monitoreando un correo malicioso, o cuando desde, como sucede, de yo para yo, pero en lo oculto se propaga por toda la entidad, que ellos mismos lo puedan controlar sin llegar a tener un diseño de inteligencia artificial, sino con lo que hay, ¿qué podría hacer yo? Sí, lo primero es de ahí y es desde herramienta básica de correo, notificar para que administrativamente tengan también la visibilidad de que se notificó. Y eso es un tema más de barrera de usuario. Dos, en términos administrativos y más si cuentan con herramientas nuestras básicas, no de defensa como las que estamos mostrando en la diapositiva, sino de productividad, o sea, si están sobre el Office 365, hay unos controles y unas evaluaciones dentro de la consola que me permite verificar cómo estoy en términos de seguridad de lo que tengo, no necesariamente ofreciendo las otras tecnologías complementarias, sino de lo que tengo, en qué estado estoy. Hay temas hay clientes que han desactivado temas como SPF, como validación de KIM, Mm. por esa relación de confianza precisamente que usted comentaba hace un momento, y que sería importante poder evaluar. Esto lo encuentran ustedes dentro de la consola de security.microsoft.com en los términos de, pues con su usuario administrativo del tenant, en los términos de colaboración y correo electrónico. Ahí les permite hacer tanto la auditoría de Exchange como Exchange Online, como de las características de seguridad habilitadas para esas condiciones de licenciamiento que tienen. Ok. Listo. Esto lo puedo encontrar en uno de los documentos que mostró Wilmer. Creo que sí. No sabría decirles, si no los hacemos llegar, Julio, por su parte, les hacemos llegar la información sobre el tema de auditoría de seguridad de servicio de correo. Claro, y Sí, es que sobre
el portal de soporte de Señor. Microsoft también encuentran mucha información de las Sí, diferentes soluciones. si nos la regalan, muy amable. Lo que pasa es que nosotros ahorita a los que están aquí presentes les enviamos la PPT y otros recursos que, digamos, los expositores provean. Entonces sería fabuloso tener, digamos, esos vínculos en donde puedan ir a ver la documentación que existe y demás, porque, pues, digamos, son diferentes escenarios en los que se puede ver visto expuesta la información de una entidad y pues vale la pena, digamos, conocerla completa y utilizar lo que se tiene como el único recurso en su momento. Bueno, no sé Claro. si alguno de mis compañeros tenga alguna pregunta. ¿Ninguno? Sí, buenos días. Buenos días, Hernán. Ingeniero, ¿cómo está? ¿Cómo están? Bien, sí, señor. Hernán Morales de Bomberos Bogotá. Pues la verdad yo cada vez que veo este panorama de pool de herramientas que son totalmente necesarias en cualquier plataforma tecnológica, como encargado de seguridad de la información acá me preocupa un poco más. Me preocupa más el recorte presupuestal y que realmente si uno va a mirar qué tiene de seguridad es lo básico. Las entidades públicas no estamos, muchas diría yo, no estamos ni llegando a tener ni siquiera un 100, mucho menos una aprobación de un contrato de SOC as a Service o un tema de SOC, y mucho menos un tema de SOAR, porque esto ya es tema de ataques a la velocidad de la luz. Las respuestas deberían ser a la velocidad de la luz. Es un panorama preocupante y no sé ante esto si haya una parte de apoyo de Microsoft hacia el Estado, si se esté pensando en algo así que nos permita realmente tener unas verdaderas herramientas para orquestar todos estos temas de ciberdefensa. Gracias. Definitivamente, digamos que aquí el tema es desarrollo de capacidades conjuntas, ¿bien? Desde Microsoft hay diferentes tipos de iniciativas que trabajamos enfocados a sociedad civil, a sector público y sector privado. Entonces, tal como lo venía planteando Julio, el desarrollo del CECIT para distrito es un apalancamiento muy fuerte, porque a través de allí se van a hacer diferentes iniciativas, se van a hacer diferentes alianzas. Allí Microsoft está 100% dispuesto a trabajar de forma conjunta en poder llevar, digamos que, esquemas de seguridad robustos que apalanquen la operación distrital y que apalanquen la seguridad civil de nuestra sociedad. Entonces, allí hay diferentes fuentes, hay diferentes esfuerzos. La idea es ver precisamente cómo se llega a ese equilibrio de cooperación conjunta. Pues si bien obviamente Microsoft como compañía ofrece sus productos o servicios, digamos que ha hecho también esfuerzos para que a nivel nacional se puedan dar unas ventajas competitivas desde el punto de vista de adquisición tecnológica. Entonces es ver cómo trabajamos de forma conjunta en el desarrollo de ese tipo de capacidades, ¿no? Y el poder garantizar que para sector distrital, y me parece una pregunta muy válida, ¿cómo logramos que en sector distrital podamos ir paso a paso hacia un equilibrio precisamente que nos permita abordar estas amenazas que estamos viendo hoy en día, que como bien lo comentas, son amenazas que nos abordan a la velocidad de la luz y para las cuales los mejores esquemas es garantizar una automatización en identificación, protección, detección, respuesta oportuna, ¿no? Así es. Hernán, si bien es cierto, su pregunta es bastante amplia, eh, pues debo mencionarle lo siguiente. La Alta Consejería viene haciendo gestión sobre esta relación, digamos, de cooperación que surgió de la reunión de la alcaldesa con Latinoamérica, y a raíz de eso es que se da este primer acercamiento a través de este Compartic, pero hemos tenido varias sesiones con Microsoft en donde este taller de cibercrisis que les puse en el chat lo está gestionando completamente Microsoft. Microsoft puso acá PMG para que se hiciera entre cibercrisis de directivos, para empezar a medir la gestión que hacen los directivos frente a este escenario y darles la importancia. Estamos concretando con Daniel Cerinza, se llama la persona de Microsoft, para aterrizar los otros workshops dedicados a los equipos de seguridad. Por eso, pues a mí me parece triste 43 asistentes y
yo respeto la asistencia de todos ustedes, o sea, es un esfuerzo que también hacen, pero pues si hay interés en asegurar una entidad, seamos CISOs o encargados de seguridad, también hay interés en participar en estos temas. Y con él y con 2 personas de Microsoft creamos una ruta de ciber como la que se hizo con Cisco. Y no se ha hecho el lanzamiento en donde se les va a explicar la ruta, los tiempos, cómo acceder a los vouchers para la certificación, y entre esos está el que asista a unos workshops en línea. Entonces, pues lo menciono porque ha sido gestión de la alta consejería, la alcaldesa intervino, y lo mismo que estamos haciendo con ETB, con Fortinet, con Microsoft, con KPMG, en este momento para el cierre del año, pues cumple con estas expectativas, y pues la idea es que ese conocimiento se quede. ¿Ah? Es lo que quería mencionarles. Yo los espero a los 43 que están aquí, estemos este mes de noviembre pendientes de esos temas y estén haciendo la hoja de ruta de Cisco, que eso se acaba en junio del año entrante. Como pueden ver, es una hoja de ciberseguridad bastante amplia, y pues Microsoft tiene esta misma escuela con productos de Microsoft. Entonces, pues el objetivo es que no se desconecten, y pues cuando se mencionan los cursos, las capacitaciones, los entrenamientos, pues asistan. Pero si los hay, a mí me interesa este tema es porque el modelo Zero Trust es el siguiente paso de defensa en profundidad, y usted debe utilizar cualquier tipo de tecnología. Claro, como aquí hay más del 50% de los productos son Microsoft, que los tiene las entidades, pues con lo que vemos allí debemos intentar cerrar brechas hasta que nos den plata. Y el recorte presupuestal es por todo lado. Bueno, creo que no hay preguntas, o si hay alguno que tiene alguna pregunta, pues está ahí. Tenemos unos minuticos, 5 minutos para ser exactos, para que levanten la mano y pues pregunten lo que consideren pertinente. Bueno, bien. Gustavo y Wilmer, muchísimas gracias por su tiempo, por la colaboración. Sí, señor. ¿Quién habla? Julio César Germán González, del Instituto Digital de Protección y Bienestar Animal. Hola, Germán, ¿qué había? Sí, bien, gracias, Julio. Una pregunta. Dentro de esta arquitectura, no me quedó claro dónde entra el tema de que se protejan, digamos así, ¿cómo llamarlo? Lo que se llama tener un plan de protección de datos dentro de esta solución, o sea, que haya información que se tenga al interior de las instituciones, que no deba salir, sino solamente se deja manejar al interno, y donde se tenga control, pues, del manejo de esta protección de datos, digámoslo así. Sí, Ok, perdón, Wilmer. Yo le voy a dar mi respuesta desde la óptica y la experticia, pues, que se tiene en la alta consejería, y Wilmer ya le da la de... O sea, en principio, la entidad, y volvemos al origen de los tiempos, en el principio la entidad debe hacer su levantamiento de activos, su análisis de riesgo de todos los procesos. Los procesos siempre iremos lo mismo, puede sonar reta, pero siempre iremos lo mismo. Si el proceso está bien acomodado, todas esas cajitas negras, usted tiene casi que el 50% ganado, porque sobre él hace la identificación de activos críticos y ese ejercicio de riesgos. Y en ese ejercicio de riesgos usted identifica cuáles son los datos personales a custodiar. Y en ese momento es cuando interviene esta tecnología y hace ese hilo conductor, esa caracterización del proceso, y sabe qué tecnología la está soportando, y esta tecnología es la que usted utiliza para proteger esa información. Le voy a dar un ejemplo. En Office 365 usted podría tener, y me corrige Wilmer si estoy diciendo mentiras, usted podría tener algún elemento tecnológico o mezcla de hardware y software que le permita monitorear el que no salgan datos. El que si Julio César está dentro de la caracterización de datos sensibles corporativos, no pueda ver su correo personal, por ejemplo, no pueda conectar USBs, cosas de este estilo. Y ahí entra el tema de endpoint. Si tiene servicios en la nube, pues debe tener una parametrización de que solamente tiene acceso él en cierto horario a cierta hora. El tema del cliente,
que aplica también en el tema de endpoint, haría lo mismo. Las aplicaciones igual, ahí hay código, hay buenas prácticas de desarrollo seguro precisamente para que no se tenga software o líneas de código quemado que permitan acceder dentro de las aplicaciones. Entonces, en principio viene ese uso, incluso aquí, gestión de riesgos internos. Podría utilizar una brigada de seres humanos o una tecnología que le permita hacer ese ejercicio de riesgos sin poder controlarlos. Pero para mí, esta tecnología lo que hace es cerrar. Sí, porque justamente dentro de esta idea de tener un plan de prevención de pérdida de datos, pues la idea es obviamente identificar los datos a proteger, clasificar esos datos, quién debe manejar esos datos y a continuación es a tener un plan de prevención de pérdida de datos. Que eso incluye que la gente no pueda estar enviando información fuera de las organizaciones con datos que están clasificados que no se pueden publicar, digámoslo así, ¿no? Los datos sensibles, confidenciales, restringidos, pero que se haga de manera con un sistema. Esa es la parte que no me quedó claro dentro de esta arquitectura, ¿dónde estaría ese tipo de control de prevención de pérdida de datos? Definitivamente, bueno, digamos allí Wilmer, para 2 segundos sí, dale, Julio. para cerrar solamente. Clave, el que usted identifique en dónde hace la captura de datos. Y desde allí empieza esa cadena de protección, desde la captura en sí misma hasta el almacenamiento. Ahí lo invito a que están los datos de Wilmer y de Gustavo, para que le diga que vayan hasta la oficina. Sí, definitivamente, claro. Y aquí para complementar, nosotros partimos con los artefactos. Si de pronto en la entidad no contamos con una estructura que nos permita identificar y clasificar datos, pues vamos a lo que es el modelo de MSPI. Bien, allí hay diferentes artefactos que, como lo comentaba Julio, nos permiten a nosotros hacer la identificación de activos. Dentro de ellos los datos. Ahora, en sector nacional debemos hacer un cruce también con ley de transparencia y con ley 1581 de protección de datos. También podríamos volcarnos un poquito a cubrir lo que es ley 1276, habeas data financiero, y allí podríamos identificar ese universo de datos. Podemos partir por la identificación de los datos, flujos de información, hacer la categorización de los datos dependiendo de la sensibilidad de los datos, y de allí definitivamente nuestras soluciones al 100% nos ayudan con lo que tiene que ver con protección de datos y gestión de identidad, porque mucho tiene que ver con identidades también. Entonces, afortunadamente, aquí en la parte de cumplimiento y protección de datos, pues nuestro principal referente dentro de Microsoft para el territorio es Gustavo, quien tiene un conocimiento muy profundo de lo que son las soluciones de protección de datos. Y también desde la lista de arquitectura de seguridad podemos trabajar de forma conjunta en mostrarles ya a mayor detalle cómo las soluciones Microsoft enfocadas en protección de datos e identidad empiezan a generar esas capacidades de resiliencia en puntos de entrada, puntos de salida, procesamiento, transmisión, almacenamiento de datos, ¿no? Ok, cuando tú me dijiste Gustavo, ¿te refieres a quién? Gustavo Gómez, también de Microsoft. Ah, tú puedes poner tu correo en el chat, por fin. Sí, señor, claro que sí. Ahí, Germán, hay un tema, pues yo le interrumpo a Wilmer. Puede que haya sonado feo cuando le dije que si quiere invite a Microsoft a la oficina. Aquí hay dos ejercicios en particular. Usted puede hacer acercamiento directamente a Microsoft, eso es indiscutible. Puede solicitarle a la alta consejería que le haga una asesoría en todo el tema de implementación de su política de seguridad, de su ecosistema de seguridad digital. Eso incluye MCPI, riesgos, protección de datos, gobernanza. Y puede solicitar, que es un tema que lo tengo enmarcado en rojo, es el análisis de vulnerabilidades. Nosotros ya, digamos, superamos el impasse aquí internamente y estamos ya enviándole a las entidades que estamos terminando de la lista que alguna vez les envié por chat. Ya estamos liberando esas evaluaciones y las estamos enviando a las entidades. Entonces, pero si usted lo requiere de manera específica, escriba y con mucho gusto. Ok, no, muchas gracias. Sí, no, de hecho, como lo mencionabas tú, Julio, por lo menos en el instituto y la mayoría de las instituciones del distrito se utilizan herramientas arrancando por el correo de 365, entonces de Microsoft. Entonces la idea es de qué manera aprovechar lo que hay y si hay que hacer algún ajuste a lo que hay, pues hacerlo. Entonces ese es el tema, obviamente
haciéndolo lo más costo efectivo posible. Sí, claro. Nosotros esperamos, como me han escuchado en otras oportunidades, el CECIR distrital ya está en backend trabajando, haciendo cosas. La idea es que salga la resolución y esa resolución, digamos, le dé la competencia que requiere para, con aliados estratégicos como Microsoft, se desarrollen este tipo de actividades en una entidad que esté limitada en recursos. Bueno, y es a nombre de Alta Consejería CECIR distrital. Porque sabemos que esto, cuando usted se remite, digamos, al fabricante, pues tiene un costo normal. Claro, eso. La idea es que el CECIR empiece a gestionar este tema frente a las entidades y obviamente ayude al máximo, ¿no? ¿Qué es eso? Ok, muchas gracias, Julio. Muchas gracias, Wilmer. Bueno, Un placer. Wilmer, entonces, Wilmer, lo interrumpí varias veces, qué pena. Muchas gracias por la participación, el acompañamiento. Solamente me resta pues decirles que si nos regalan la presentación y los links de los recursos que ustedes conocen que les puedan servir a mis compañeros. Por supuesto, Y a mis Julio. compañeros, muchas gracias por la asistencia. Muy amables, muy queridos. Nos vemos en un mes. Muchas gracias a todos, muy amable Julio, gracias a todos por la asistencia, por la participación y definitivamente este es un tema que debemos trabajar entre todos, abonando capacidades para poder enfrentar el ciberdelito y el cibercrimen. Así es. Fuerte abrazo, gracias a todos. Bueno, Gracias. igualmente, se cuida mucho. Chao.